Hola, bienvenidos a la revisión de este trabajo de investigación de la serie 24-25 que lleva por nombre Determinación de los cambios de peso en pollos de esta línea europea al ingerir un alimento comercial y una dieta una dieta basada en semillas de maíz en un plazo de un mes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, un trabajo de investigación, tenemos que tener mucho cuidado con lo que entregamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto de, hagamos clic aquí y introduzca el texto, ¿no? Este número de páginas lo vamos a quitar, la vamos a contar, pero no lo vamos a poner y vamos a agregar el escudo de la institución. Vamos a eliminar esto que tenemos aquí, que dice el nombre de la institución y el nombre de la tutora del año anterior, lo vamos a eliminar. El nombre, esto que está aquí en fucsia es solamente para el video, está eliminado solamente para el video. Y vamos a comenzar entonces. Fíjense, una de las cosas que debemos cumplir es que los márgenes, en los 4 márgenes, el tamaño, el número de los márgenes por los 4 lados debe ser de 2.5. Ahorita tienen 3 en el derecho y tienen 3 en el izquierdo, ¿ok? Y esta línea que dice capítulo 1, el problema va en la primera línea en que ustedes puedan escribir. Ahora, recuerden siempre que el planteamiento del problema es un embudo, viene de la parte más general hasta la parte más específica. Y la parte específica es su interrogante, es a donde ustedes quieren realmente responder. Entonces, esta parte ancha del embudo debería ser la alimentación, como efectivamente ustedes comienzan hablando, y debería llegar y terminar en lo específico, que en estos casos serían los pollos que ustedes, pero ¿por qué? Ese problema, ese pollo, ese sujeto de estudio específicamente, ¿ok? Esto de comenzar párrafos con este trabajo no tiene sentido. Si el planteamiento del problema lo estoy haciendo de la parte general, recuerden que ustedes tienen una variable independiente y una variable dependiente. ¿Cuál es la variable independiente? Pues el peso del pollo. Y la variable dependiente es la alimentación. Entonces, el planteamiento del problema es hablar de estas dos variables, hablar de lo que es la alimentación, como efectivamente comienzan a hablar, siguen hablando de la alimentación hasta que llegan a explicar por qué es importante o cómo influye en el desarrollo de los pollos tal, ¿ok? Y esto de este trabajo no, o sea, el planteamiento del problema no involucra el hecho de que vayan a trabajar o que no vayan a trabajar, sino involucra sus dos variables. ¿Qué es lo que quiero decir? Que ustedes no tienen por qué mencionar, en este trabajo se basa en pollos Brahman, línea europea, con el fin de examinar los cambios que suceden. No, esto no va en el planteamiento del problema. Esto puede ir en una justificación, pero en un planteamiento del problema uno va contando una historia para poder llegar a un contexto, para poder llegar a justificar la pregunta que ustedes se colocan aquí, que dice, ¿verdad? ¿Cuáles serán los cambios de peso y plumaje? Pero ojo, ponen peso y plumaje, pero en el título no dice plumaje. Y cuando dicen plumaje, ¿a qué se refiere? ¿Van a contar las plumas? ¿Cambia de color? ¿Cambia de tamaño las plumas? Entonces, para eso tienen que haber hablado de plumaje en esta parte de desarrollo de planteamiento de problema y deben hablar de el peso, ¿no? De qué es lo que sucede. Así como que dice aquí, ¿ves? La desnutrición en pollos en esta granja puede tener efectos negativos en su crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de estas granjas, lo que se espera es que hablen de dónde estamos, es decir, que hablemos de Venezuela. Tenemos nosotros granjas en donde tenemos esos pollos de engorde, esos pollos específicos que ustedes mencionan. Entonces hablamos, esto va a suceder en un lugar de una granja específica, ¿por qué están agarrando ustedes esos pollos? Bueno, eso lo pueden mencionar en la justificación. Entonces, en este caso, la pregunta de investigación no coincide con el título porque en el título no se habla de plumaje. Y cuando vemos el objetivo general que dice evaluar los cambios de peso, no hablamos de plumaje, ¿no? Ahora aparece aquí el plumaje. Quédense solamente con el peso y no meten el plumaje por ningún lado. Cuando hablamos de los objetivos específicos, no los numeramos con números romanos, sino con números arábicos.
y evidentemente que tiene una jerarquía. O sea, si yo llamo que este es mi primer objetivo, este es el primero que tengo que cumplir, este sería el segundo y este sería el tercero. Ahora, determinar los cambios de peso para la comprobación de que la dieta de semilla y una comida comercial no aportan los mismos nutrientes. No estaría como muy segura que fuera un objetivo específico porque pudiera ser esto parte de su metodología, ¿no? Cuando dicen examinar los cambios que trae la alimentación en el peso de los pollos para determinación, aquí tenemos dos verbos, o examinan o determinan. Y después el comparar. Así que yo les recomiendo que hay que hacer una revisión de estos objetivos. En cuanto a la justificación de la investigación, por favor cambiar estos inicios de texto, porque en la justificación usted debe plantear, debe responder, debe vender este trabajo para que el lector siga consumiendo la información que ustedes plasman aquí, ¿no? Mucho cuidado cuando ustedes están escribiendo y utilizan diferentes tipos de letra, porque lo que puede suceder aquí es que me traje información de otro lugar y lo copié, lo pegué y no cambié el tipo de letra, ¿no? Porque aunque este documento pueda ser compartido y todas estén trabajando en él, siempre tienen que velar porque este aspecto sea el mismo, porque da muy mala impresión, ¿ok? Da muy mala impresión. Recuerden que este trabajo lo van a escribir en pasado, tienen que escribirlo en pasado porque es el que van a defender en junio. Ya para ese momento, ya es julio de 2025, ya para ese momento este trabajo ya está culminado, la investigación está culminada, ya hicieron recolección de datos y todo eso, entonces no podemos seguir hablando en pasado. Aquí dice, se observan piensos, aquí no entiendo qué es lo que quisieron decir, ¿no? Y estas referencias que están colocando aquí me llama mucho la atención. Aquí y más adelante están marcadas porque no son referencias de autores, son referencias de de revistas, de sitios web. Entonces no pareciera que fueran como muy confiable la información que ustedes están tomando. En la justificación no digo, y por esto se realizará el experimento de trabajo de investigación. No, o sea ustedes redactan esto de tal forma, te estamos hablando de la justificación y obviamente justifican. Ahí están justificando y no tengo por qué culminar con eso, ¿no? Este título que dice delimitación y limitaciones está perfecto en el sentido de que genera dos títulos, el de limitaciones y luego más abajo está limitaciones. Vamos a cambiar la palabra delimitaciones por alcance, ¿ok? Y en estos párrafos de alcance vamos a hablar qué es lo que ustedes pretenden realizar con su investigación, hasta dónde. ¿Qué es lo que van a estudiar? ¿Cuáles son los individuos? ¿En qué momento lo van a hacer? ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuál es la base teórica que ustedes van a utilizar? Y es importante, ahora en que encontré estos comentarios, mire, esto es 2 líneas, 3 líneas, 9 líneas. Los párrafos en un trabajo de investigación deberían tener la misma cantidad de líneas a lo largo de todo el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo escribir un párrafo de 2 líneas porque se supone que usted está desarrollando una idea principal, una secundaria, y me está contando a través de cada párrafo una historia de su trabajo de investigación. Entonces, estos párrafos no pueden ser de 2 y 3 líneas. Deben cumplir, decida usted. 9 líneas es mucho para que ustedes escriban y mantengan la idea principal, la idea secundaria, desarrollen y consigan una hilación de ideas para el próximo párrafo. Entonces decidan trabajar entre 5 a 6 líneas o entre 6 y 7 líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen párrafos de 5, párrafos de 6. De 5 a 6. Pueden hacer párrafos de 6 y párrafos de 7. O quizás de 7 a 8. Pero todo el trabajo. Entonces aquí esto hay que volverlo a leer. Ustedes tienen como 3 meses que no leen este trabajo. Hay que volverlo a leer. Hay que evitar estos cambios de letras. ¿Ok? Miren este tamaño de letra y este tipo de letra. Y miren este tamaño de letra y este tipo de letra. ¿Ok? Bien. Continuamos. Las limitaciones, otra vez, esto cuando lo encierro aquí es que este trabajo no comiencen de otra forma. Podrían, que no, se podrá, tienen, no tuvieron, ¿qué pasó ahí? Tomarán, no, por ende se tomarán las precauciones, no, se preverán, porque tomarán es el verbo de tomar. Vamos a tomar agua con un vaso, con una copa. Ok.
Entonces, ¿este trabajo está elaborado sobre pollo? No, tampoco. Aquí están tratando de decir que si lo reconocen, no lo reconocen, si lo hacen o no lo hacen, total que no definen si tienen limitaciones o no. Luego, el capítulo 2, que son las bases teóricas, comienzan con los antecedentes. Recuerden que tienen 3 antecedentes. En los antecedentes debo poner el autor, después debo poner el título, después debo colocar de dónde o dónde se hizo ese trabajo y después comienzo a desarrollar las ideas que hicieron un resumen de esos trabajos de investigación. Entonces no comienzo con el marco teórico, pero como ustedes tienen el marco teórico, primero voy a hablar del marco teórico. En el marco teórico se colocan las bases teóricas. ¿Cuáles deberían ser las bases teóricas? Bueno, ustedes evidentemente tienen que hablar de los pollos con su nombre científico, ¿verdad? Hablar de ellos, decir las características, de dónde son, o sea, biológicamente tienen que hablar de los pollos. Como sujeto tienen que hablar, como sujeto de estudio, como animales, como aves, tienen que hablar de los pollos, especificarlos, ¿ok? En cuánto tiempo nacen, todo lo que sea del pollo. Ustedes tienen que saber completamente todo lo del pollo. Después que hablan del pollo, que es la variable, una de las variables, tienen que hablar de la alimentación y tienen que hablar de sus 2 alimentos y tienen que especificar los 2 alimentos. Cosa que no se observa aquí porque aquí solamente hay todo, mira, estas son las referencias que hay que cuidar, que no me parece que sean confiables. Mira, un solo texto no tiene título, no tiene referencia, bueno, sí tiene referencia, pero esto de geosalud, ¿qué es eso de esa referencia? ¿Qué es eso? Tienen que haber autores que tienen una investigación, que tienen una publicación y en eso es lo que ustedes se van a basar, ¿no? Entonces aquí estas bases teóricas hay que arreglarlas. Aparte que una hoja, diría que como 2 hojas la base teórica. Y después vienen los antecedentes que no entiendo, son antecedentes de la investigación y este primer párrafo que está aquí, no sé a quién pertenece, no sé si es una introducción, no se entiende. Viene un antecedente y entonces estoy casi segura que esta referencia de estos autores está incorrecta, hay que arreglarla. Después ponen el nombre, rendimiento del canal de pollos sometidos a pastoreos, esto que está acá, no entiendo qué significa porque lo están colocando en español, entonces no entiendo por qué aparece después en inglés y comienzan y hacen 2 párrafos de eso. Tienen que hablar de mencionar un poquito los objetivos, mencionar la metodología, mencionar los resultados, las conclusiones y después deben de decir cuál es el aporte de ese trabajo de investigación al suyo, o sea, qué es lo que están tomando de ese trabajo de investigación que les sirve para el de ustedes, ¿ok? Eso va con todos los, aparte que miren, aquí colocan entonces a otro antecedente y aquí cambian el formato, ahora pusieron el título en cursiva y todo mayúscula sostenida, eso no es así que hay que arreglar esto. Cuando vamos a comenzar con el capítulo 3, marco metodológico, no comenzamos con la hipótesis, comenzamos con el tipo y luego el nivel. Son 2 títulos distintos, tipo de investigación y luego nivel de investigación. Deben definir lo que es el tipo de investigación según autor, mencionar los tipos que ese autor considera y enmarcar el suyo en alguno de esos y justificar por qué. Lo mismo pasa con el nivel de investigación. Cuando hablamos de hipótesis, es hipótesis nula y hipótesis específica, ¿ok? Con respecto a un alimento y el otro alimento, con respecto al peso o al plumaje, dependiendo. Entonces pueden salir 4 hipótesis como pueden salir 2 hipótesis. El cuadro para visualización de variables no existe, no está. Así que hay que hacerlo y con eso se culmina el capítulo 3. Para luego entonces colocar, antes de eso, colocar población y muestra. Si colocan el título población y muestra, que está bien, ojo, está bien. Luego viene el título de población. Defino lo que es población según autor. Busco las características de mi población.
y justifico por qué ese número de sujetos van a formar mi población. Y después pongo un subtítulo que dice muestra, defino lo que es muestra según un autor y enmarco o número o calculo el número de sujetos que contiene mi muestra o la muestra de ustedes. Aquí hay otro subtítulo, ¿ve? Materiales y métodos. Entonces hay un subtítulo que dice materiales y hago una lista de materiales y después pongo un subtítulo que dice método y hago un paso a paso de cómo recolectar los datos. Después viene técnica e instrumento de recolección de datos. Este título está bien, pero como tengo dos elementos que forman ese subtítulo, quiere decir que hay dos subtítulos. Técnica de investigación, ¿verdad? Técnica, defino lo que es técnica. Aquí dice la observación es una técnica basada en visualizar, captar, pero ustedes creo que no van a observar, o sea, no, ustedes no van a observar. Esto, estas comillas y esto que está aquí van a parafrasearlo, ¿ok? Parafrasear. No quiero citas textuales en el trabajo de investigación porque ustedes tienen que ser capaces de parafrasear. Entonces ustedes definen lo que es técnica según área. Bueno, definen lo que es técnica según área y si la observación es una técnica, definen la observación, justifican porque van a utilizar la observación. Y deben mencionar los instrumentos de recolección de datos que acompañen a esa observación, que es la tabla de observación. Tienen que definir esto aquí, semana 1, 2, 4 y 5. Y los sujetos, tienen que poner los sujetos. Entonces aquí tienen que ir los sujetos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí los sujetos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y si es el peso, entonces debe haber una semana cero, que es la semana con la que inician, pesan todos los pollos, comienzan a alimentar los pollos y la semana 1 es cuando ya transcurrió esta semana, ¿no? O sea, y entonces aquí tienen que tener una diferencia de peso. Bien, validación y confiabilidad, también necesitamos un título con validación, validez, que realmente es validez. No es validación, es validez y confiabilidad. Y por lo tanto, debe haber un título que diga validez y una validez de expertos y luego una confiabilidad. Tienen que sacar 2 títulos, señoritas, por favor, y escribir un párrafo o 3 párrafos de 6 líneas cada uno. ¿Ok? Las referencias hay que ajustarlas. Hasta este momento no cumplen con las normas, porque recuerden que las referencias van en orden alfabético. Se coloca todo lo que ustedes hayan mencionado en el texto, ¿sí? Y esta sangría, esto va hacia acá y esta segunda línea va hacia adentro, así como tienen esta, ¿no? Pero va en este orden alfabético. Bien, nos veremos en otro video revisando otro trabajo de investigación.